Evangélico Digital. Hola amigos, les damos la bienvenida, les saluda Pedro Tarquis y estamos con César Vidal al otro lado de la línea. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, muy bien hallado. Muy contento de estar aquí después de que no nos hemos podido encontrar alguna de las semanas pasadas y también para este programa, esta entrevista que va a ser fin de temporada. Un fin y un inicio, ¿no? Esperemos para ya Sí. el mes de septiembre. Pues no podemos tratar otro tema que el que está siendo motivo de debate y diversas informaciones, que ha sido el atentado a Donald Trump en el meeting que tenía en Pensilvania el pasado sábado 13 de julio. Ha habido 4 asesinatos de presidentes, 10 mandatarios que sobrevivieron a atentados y llegamos ya a Donald Trump. ¿Qué significa, así como un primer análisis, este atentado que está suponiendo en Estados Unidos, que lógicamente también está conmocionando al mundo entero? ¿Cuál es tu primer acercamiento? Bueno, vamos a ver varias cuestiones. Primero, te diría que el atentado no le ha sorprendido a casi nadie. Yo diría que salvo los muy, muy, muy odiadores de Trump en los medios de comunicación, no le ha sorprendido a nadie. El atentado yo lo vi en directo porque había salido a cenar con un par de personas muy cercanas a mí y en ese momento la reacción no fue de cómo ha podido suceder esto, pero qué ha pasado, fue de una enorme serenidad, yo diría que en todo el restaurante, y gestos de pesar como diciendo se veía venir. O sea, primera reacción que yo creo que hay que hacerla constar es que a ninguno de los seguidores de Trump le ha pillado de sorpresa y a algunos de los adversarios de Trump tampoco les ha pillado de sorpresa. Segunda cuestión muy importante, el relato. Porque claro, aquí captaron todos que el relato le iba a beneficiar o supuestamente le puede beneficiar electoralmente a Donald Trump. Entonces, claro, el relato que salió, igual que pasó en España, yo estuve viendo lo de los medios españoles y era vomitivo realmente, era suponer que no había habido tal atentado. Esta fue una de las primeras cuestiones, deslizar que podía ser un montaje, etcétera, etcétera y además no denominarlo atentado, llamarlo de las maneras más diversas. Y se asemeja mucho a esas periodistas que hemos visto en España que en un momento determinado pues te dicen que unos inmigrantes ilegales han violado a una pobre muchacha y en vez de pensar en la suerte de la pobre muchacha te dicen esto va a beneficiar a Vox, que es algo que a mí personalmente me da escalofríos, porque al final la empatía con las víctimas, el pesar por la gente que ha sufrido una agresión, que incluso puede ser mortal, es algo que no les importa en absoluto. Lo que les importa es cómo va a repercutir esto en el reparto del poder político. Y ahí, pues los medios, incluyendo algún medio de derechas importante aquí en Estados Unidos, quedaron muy mal. Hay unas pocas horas que la gente que lo vio, pues además se indignó. Tercero, la reacción de los políticos no fue mucho mejor. Es decir, hubo algún político que deslizó que, bueno, que también era una pena que hubiera fallado el atentado, lo cual es terrible que un congresista pueda decir eso, e incluso Biden, que claro, ahí no sé si fue Biden o fue su equipo, pues hicieron una referencia en lo que se aclara que ha pasado, etcétera. Bueno, lo que había pasado era evidente, se veía con enorme claridad y evidentemente la respuesta no fue ni siquiera medianamente elegante. Obama estuvo mejor, por ejemplo, que Biden y no hubo pocos que incluso pusieron una coletilla a las redes sociales en el sentido de que, claro, cuando uno excita a la violencia, pues al final hay estos resultados. Que esto lo pueda decir alguien como Biden, que yo creo que es uno de los políticos más amorales que existe en estos momentos, y que no hay nada más que seguirle en Twitter para ver que continuamente te está hablando de que Donald Trump es una amenaza contra la convivencia, es una amenaza contra la paz, es una amenaza contra la Constitución, es una amenaza contra la libertad. Es decir, lleva caracterizando a su rival desde hace más de 4 años como la máxima amenaza que puede sufrir este país, que te puede gustar más o menos Donald Trump, pero eso no deja de ser un absoluto disparate y una demagogia inaceptable.
aspecto. Siguiente aspecto, que claro, esto se vio enseguida, porque aquí los medios sí que se disparan e inmediatamente encuentran testigos y los testigos empiezan a hablar. Y es que el atentado fue absolutamente evitable, pero que además ponía de manifiesto unos fallos en el sistema de seguridad de Trump, que además se da la circunstancia de que ese sistema no es el privado de Trump, son los servicios secretos de los Estados Unidos gravísimos. De entrada, el único edificio desde el que se podía disparar contra Donald Trump, que estaba enfrente a 130 y tantos metros, no lo habían desalojado la gente del servicio secreto, no habían colocado a nadie. De manera que llegó tranquilamente el tirador, se subió, montó su rifle y disparó. Esto ya es una negligencia grave que posiblemente es comparable, aunque esta es más cómica, al hecho de que quien lleva ahora la seguridad del servicio secreto es una señora cuya meta en los últimos tiempos ha sido que entre la gente del servicio secreto que sirven como guardaespaldas, un 30% sean mujeres. Claro, se da la circunstancia de que cuando sacan a Trump del Estado y lo sacan del estrado y lo llevan hacia un automóvil, etcétera, pues claro que dan imágenes de las mujeres que han incorporado en la cuota del 30%. Están nerviosísimas y hay una de ellas que incluso no acierta a guardar su pistola en la cartuchera. Es decir, en ese momento está tan azarada que no consigue ni guardar la pistola. Empiezan a salir testimonios y entonces empiezan a aparecer testimonios de gente que había visto al tirador y que se lo dijeron a las fuerzas del orden. Y las fuerzas del orden durante varios minutos no hicieron absolutamente nada, ni lo abatieron, ni mandaron a nadie para detenerle o ver lo que sucedía. No hicieron nada. El tirador de los servicios secretos, que estaba en un edificio paralelo al estrado donde se encontraba Donald Trump y que había localizado a este tirador, pidió permiso para abatirlo, porque era consciente de que no era de su gente. Los superiores le negaron el servicio para abatirlo. Y de hecho, cuando este disparó y dio a Donald Trump, el otro dijo, bueno, pues a mis superiores que les vayan friendo un paraguas, y entonces disparó y abatió a la persona que había disparado, lo cual seguramente evitó que hubiera disparado a más gente y hubiera matado a más gente, porque ha habido varios heridos y ha habido un muerto que le ha pillado. En el caso de Trump, verdaderamente ha sido providencial. Si Trump no mueve la cabeza un poquito, no cambia la orientación de la cabeza un poquito, en vez de llevársele por delante la oreja, lo que hace es que le mete un balazo en el cráneo y lo mata. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja al respecto. Ujú. Claro, con toda esta incompetencia del servicio, de los servicios de seguridad, con la forma en que no despejaron lo que era obligatorio que despejaran, y con una serie de pasos previos que se habían dado, por ejemplo, un congresista que es el que presidió las audiencias por los acontecimientos del 6 de enero y que estaba empeñado en quitarle la escolta a Donald Trump, impulsó incluso un proyecto de ley para privarle de la escolta del servicio secreto. Bueno, pues ya te puedes imaginar que hay un sentimiento muy extendido de que querían matarlo. Es decir, esto, vamos, ni de lejos es algo fingido. Tengo que decir que alguna corresponsal extranjera que está aquí y que, vamos, no simpatiza en absoluto con Donald Trump, en las últimas horas decía, y cito literalmente, pero es que en español lo que decía, porque me parece bastante claro, decía, claro que esto no es un falso atentado, dejen de decir gilipolleces. Escribió literalmente en español, me perdonarán la grosería a los oyentes, pero es por citar literalmente a esta periodista, que es muy buena periodista y que desde luego simpatizar con Donald Trump no ha simpatizado nunca, todo lo contrario, pero era muy consciente de lo que sucedía. ¿Por qué se elige esta fecha? Y este es un elemento que yo no he visto en los medios de comunicación, pero que me parece muy importante. La fecha es una fecha, hombre, no voy a decir obligada, porque claro, lo de los atentados que tengan una fecha obligada es algo como mínimo opinable, pero es una fecha muy emblemática, porque se da después de una cumbre de la OTAN
en la cual los propios dirigentes europeos y americanos que van a la cumbre de la OTAN te dicen expresamente que han decidido blindar la OTAN por si acaso Donald Trump llega a la presidencia, como todo parece indicar. Entonces, como Donald Trump va a llegar, va a querer acabar con la guerra de Ucrania, porque considera que esto es un disparate, y además un disparate muy vinculado a Biden, visión que yo comparto totalmente. Es un disparate y además muy vinculado a Biden y a la anterior política de Obama, de Hillary Clinton y de George Soros. Vamos a blindar esa guerra para que siga durando. ¿Cómo es posible que Donald Trump también decida que no está dispuesto a gastarse en Europa el caudal que se gasta en Estados Unidos y que desde luego no es popular entre los ciudadanos americanos? Pues vamos a blindar también un gasto salvaje por si llega Donald Trump. Esa es la primera fecha que es muy clara. Pero la siguiente fecha, que es importante, estamos apenas a unas horas, es la convención republicana que va a proclamar a Donald Trump como el candidato a la presidencia. Si efectivamente lo matamos antes de la convención republicana, bueno, pues los republicanos ya veremos a quién se sacan de la manga, previsiblemente a Nikki Haley, que no es nada más que una marioneta de los lobbies sionistas en este país, que va a hacer lo que nosotros queremos que haga, y en última instancia, bueno, Biden perderá, pero a quien vamos a colocar en el Partido Republicano va a seguir sustancialmente la misma política, no solamente absurda, sino criminal, que ha seguido Joe Biden en el terreno de las relaciones internacionales. Última consideración, y ya me preguntas lo que te apetezca y lo que quieras. ¿En qué medida esto ha influido en el votante americano? Las primeras impresiones que hay es que el respaldo a Donald Trump se ha disparado de una manera salvaje. Ayer, a final de la tarde, se señalaba que Donald Trump tenía un respaldo de casi el 70% de los votantes americanos, un 60 y muchísimo, mientras que, bueno, Biden se desplomaba un 30 y algo, es algo tremendo. Pero yo creo que hay razones para eso y no son razones de compasión hacia aquel que han querido asesinar, sino fundamentalmente la comparación visual que emerge de esto. Biden, de nuevo en la cumbre de la OTAN, confunde a Zelensky, lo presenta como Mr. Putin. En un momento determinado le preguntan por su vicepresidenta Kamala Harris y dice que cuando nombró a la vicepresidenta Trump lo hizo porque era lo que tenía que hacer. Y hay un momento que incluso habla del jefe de las Fuerzas Armadas, que es él, como si fuera otra persona con la que ha ido a hablar. Resumo estos aspectos, ha habido muchos más, pero claro, la imagen que emerge de Biden y que ya es innegable después del debate con Trump es la de una persona que está senil, que pierde el hilo, que balbucea, que confunde las cosas y que por mucho que él se empeñe en que sigue estando hecho una rosa, aunque no tan bien como en su juventud, eso no hay quien se lo crea. Yo he visto en multitud de ocasiones a Joe Biden, ¿eh? El Joe Biden antes de este deterioro innegable que, por cierto, los fact-checkers llevan negando años y diciendo que los que apuntábamos a su deterioro cognitivo éramos unos intoxicadores, en fin, éramos la extrema derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de estos fact-checkers realmente lo que han hecho es el colmo de la indecencia, pero claro, llega un momento en que aparece en público y ya el fact-checker puede decir lo que quiera porque la gente ve el estado de Biden y el estado de Biden es muy malo. Cuando tú eso además lo comparas con un candidato a la presidencia que le pegan un tiro, que lo sacan en ese momento, pues sangrando de la oreja, intentan sacarlo y que en una foto que seguramente es la foto del año, levanta el puño y le dice a la gente, fight, 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 es decir, luchad, luchad, luchad. Claro, la imagen es tremendamente distinta. A un lado tienes un anciano, que aparte de que sea muy anciano, es que está senil y eso ya no se puede negar. Y por otro lado, te encuentras un personaje que le acaban de pegar un tiro y en vez de estar asustado, como sería lo normal, en vez de estar amedrentado, como sería lo normal, le queda tiempo
para señalar a la gente que lo que tienen que hacer es luchar, luchar y luchar. Bueno, pues esa foto a Donald Trump lo ha convertido en un héroe a los ojos de millones de americanos frente a un Biden decrépito, senil, que no sabe ni dónde tiene la mano derecha en un sentido literal. Con lo cual, salvo que lo maten de aquí a noviembre o que tengamos un fraude todavía mayor del de hace 4 años, pues evidentemente Donald Trump regresa a la Casa Blanca y hay gente que está temblando. Yo he leído bastantes análisis, la verdad es que en general los analistas iban en esta línea que mencionas, y hay un titular que me parece muy significativo y muy ocurrente, que dice: dispararon a Trump pero le dieron a Biden en relación a lo que ha Es ocurrido. una buena manera de decirlo, pero vamos a ver, si Biden fuera un candidato aceptable, por decirlo de alguna manera, pues hombre, el atentado de Trump no habría cambiado la intención de voto, porque es una persona que efectiva, o si incluso si el mismo Trump pues hubiera emergido y lo hubieran sacado por ahí sin tiempo para reaccionar y todo lo demás, seguramente no hubiera habido un cambio. Pero claro, lo que te encuentras es un personaje muy capitidisminuido y otro que realmente la sensación era la de un héroe. Había gente que lo comparaba a grandes caudillos militares a los que hirieron en el campo de batalla y ahí siguieron en el campo de batalla aguantando el tipo y no me parece que sea una mala comparación. Y luego hay otra cuestión que claro, para de alguna manera el europeo en general, no solo el español, no es consciente de ella porque no vive en este país. Biden es un personaje, yo estoy convencido de que absolutamente amoral. Yo conozco a algunos analistas europeos que lo califican de nihilista, es decir, en el sentido de será católico, irá a misa con los jesuitas todos los domingos, pero es un personaje sin el más mínimo género de moral, no la tiene, y eso es cierto. Yo incluso podría añadir que es una persona que desde hace décadas el desastre que le pueda venir encima a Europa no le importa. Biden fue uno de los grandes protagonistas para bombardear Serbia en su día. Y además con entusiasmo total y absoluto. O sea, si a Biden le hubieran dejado, hubiera dejado Serbia como ahora mismo está dejando Netanyahu Gaza. Y por supuesto, como Europa sigue sin importarle un pimiento, pues en estos momentos tenemos una guerra en Ucrania que cualquiera que conozca los antecedentes sabe la responsabilidad de Biden, que es inmensa, y además desde hace muchos años, desde hace una década. Claro, sin embargo, el americano sí tiene una ventaja a la hora de ver a Biden, y es que lo ha visto en política. Yo he visto a Biden en muchas ocasiones, antes de ser vicepresidente y en la etapa de la vicepresidencia, y Biden era dialécticamente impresionante. Es decir, la gente que ahora ve a un anciano balbuciente que no sabe lo que dice y que llama a Zelensky Putin y tal, no se puede imaginar lo que era ese Biden, pero los americanos sí. Pues claro, es como si tú ahora vieras a Felipe González, que podías estar de acuerdo o no con él, pero dialécticamente era muy bueno, y te encontraras con que Felipe González se queda callado en medio de una pregunta, no sabe cómo seguir y de pronto confunde a Alfonso Guerra con la reina Sofía. Pues claro, evidentemente la sensación que eso daría a los españoles es que este señor está muy mal porque me guste o no me guste, yo lo he visto en muchas ocasiones y era muy bueno dialécticamente. Yo diría que Biden era muy superior incluso a Felipe González. Yo lo vi triturar a Ryan, que en aquel momento era el niño bonito de los republicanos, y vamos, barrió el suelo con Ryan, le dio un palizón que yo creo que la carrera política de Ryan no se ha recuperado desde aquel entonces. Entonces, una persona que es así, estés o no de acuerdo con todo lo que ha sido su etapa de político, que dura medio siglo, que sabes lo que era. Es decir, la capacidad de rapidez, de ironía, de respuesta, de darle la vuelta. Era muy brillante dialécticamente. Luego podía ser un canalla moralmente, pero dialécticamente era muy brillante. Y de pronto te encuentras a una persona que no consigue articular 3 frases seguidas, salvo que las esté leyendo en el teleprompter. Bueno, pues para muchos americanos es terrible, incluidos los votantes registrados del Partido Demócrata, incluidos votantes demócratas de toda la vida, como el actor George Clooney,
que después de hablar con él salió diciendo que no se le puede votar y que hay que cambiarlo, y no te digo ya lo que son la gente que da dinero para las elecciones y que da muchísimo dinero. Y que claro, ante un candidato así que dices sería milagroso que ganara, ¿por qué le voy a dar $1 millón o 2 o 10 para la campaña electoral? Si es evidente que este tipo tiene muchas posibilidades de perder. Bueno, pues frente a ese panorama innegable de deterioro, dijeran en España y en otros sitios los fact-checkers lo que quisieran decir, claro, te encuentras con un sujeto que emerge como un héroe. Es decir, evidentemente se ha dado cuenta de que le han pegado el tiro. Es posible que luego reflexionara y su reacción fuera distinta, pero su reacción inicial, que es en esas reacciones donde se ve lo que llevamos dentro, es la de un tipo combativo, la de un tipo realmente bragado que levanta el puño y que dice combatid, 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 luchad, luchad, luchad. Y claro, la diferencia entre los dos candidatos se ha ampliado enormemente. Coincidiendo con ese levantar el puño y gritar luchad, el público que se había tirado al suelo, atemorizado como es lógico por los disparos, se pone en pie y empieza a gritar Claro, USA, USA, Estados Unidos. claro, O sea, es una reacción de un liderazgo que va más allá de las ideas, ¿no? sí, Sino que levanta sí, al pueblo. sí. Porque además, vamos a ver, hay una sensación, esto no es exclusivo de Estados Unidos, sería injusto decir que es propio de Estados Unidos. Yo creo que en Europa la sensación es todavía más acusada que en Estados Unidos y en algunos países europeos muchísimo más. Pero hay la sensación de que la gente que nos está gobernando, por decirlo de alguna manera, desde luego les importamos un pimiento. Pero independientemente de que les importemos un pimiento, es que además no tiene redaños, no tiene la valentía, no tiene la resolución de enfrentarse con los problemas. Y esto es algo que Donald Trump hizo muy bien en las primeras elecciones que ganó. Yo creo que siguió haciendo muy bien en las segundas que le robaron, a mi juicio, y evidentemente aquí le han dado una oportunidad de oro, porque es el sujeto que da la sensación de que efectivamente no se arredra ante nada, que por supuesto va a seguir combatiendo en la situación que sea y además galvaniza a la gente que hay para que no se asusten y se pongan en pie. En la situación en la que vive ahora Estados Unidos, porque digan lo que digan los medios, la administración Biden ha sido de lo más desastroso que ha sufrido este país. Es como una versión empeorada de lo que fue la administración Obama. Claro, que en medio de eso haya una persona que se levanta aunque le han pegado un tiro, que han podido matarlo y que galvanice a la gente diciendo que luche, hombre, pues es que media un abismo entre uno y otro. Antes has mencionado, y es un tema importantísimo y de enorme gravedad, la cuestión de los fallos de seguridad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha convocado a declarar al jefe del servicio secreto y a varios agentes del FBI que estaban allí presentes en el meeting. ¿Tú crees que esto irá a algún sitio en cuanto a esclarecer por qué se produjo ese fallo de seguridad? ¿Qué explicación das para que un sujeto que ha montado un rifle, el que lo tiene en el punto de mira, diga que está con el rifle y está apuntando y le digan no dispare? O sea, es que realmente no tiene ningún sentido. Es más, cuando acaba disparando, es cuando el que vigila la zona desde su posición, entonces, claro, le dispara y le mata. Pero dices, bueno, si hubiera disparado cuando él lo captó, no es que Donald Trump tendría la oreja mejor ahora, es que no hubiera habido heridos y no hubiera muerto una persona. Claro, ahí yo personalmente no veo forma humana de justificar eso. Es algo muy, muy bochornoso. Y luego, en cuanto a los escoltas, la sensación que da en cuanto a cubrirlo y todo lo demás no es la de que es todo lo eficiente que se esperaba. Entonces, salga lo que salga, va a ser muy difícil, por no decir imposible, justificar el comportamiento de los mandos. Como además ya han aparecido varios testigos diciendo si les avisamos, se lo avisamos varios minutos antes que lo habíamos visto y no hicieron nada, pues claro, todavía va a resultar más difícil justificarlo. Y no faltan los que consideran que aquí estamos en un atentado de falsa bandera, es decir, que los servicios secretos han movido al pánfilo
que va a disparar y luego matas al pánfilo y no hay manera de saber cómo llegó a estar allí. Y como hay precedentes de ese tipo, como fue el asesinato de Kennedy, que le cargaron a un señor que se llamaba Lee Harvey Oswald, y Lee Harvey Oswald nunca llegó a contar su parte de la historia porque lo asesinó un judío de la mafia que se llamaba Jack Ruby, pues, que tampoco llegó nunca a testificar y murió en prisión, pues claro, tú comprenderás que aquí la gente ata cabos y se queda con la sensación de que esto era un atentado que no era un lobo solitario, que suele ser la explicación actual de muchos atentados, sino que este es un atentado en el que como mínimo ha habido negligencia de los servicios secretos. Evangélico Y digital. de manera, en apariencia también muy probable, lo que ha habido es una colaboración de los servicios secretos. Y claro, esto es enormemente grave. Claro, ¿qué pregunta se hacía la gente? Había gente que decía, bueno, ¿y esto quién lo va a investigar? ¿El FBI? Y a continuación decían, el FBI que difundió la noticia falsa de que Putin había ayudado a Trump a llegar a la Casa Blanca, que ya se sabe que eso fue una historia absolutamente falsa lanzada desde los cuarteles generales del Partido Demócrata. El FBI que cuando en un momento determinado salió la noticia sobre el ordenador personal, el ordenador portátil de Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, dijeron que era mentira, que no existía el ordenador y que eso era una trama de intoxicación rusa, porque aquí cuando quieren decirte que algo no es cierto, etcétera, inmediatamente te dicen que tiene que ver con Putin y hay gente que se lo cree. Claro, cada vez menos, porque luego se demuestra que no tiene nada que ver ni con Putin, ni con los servicios secretos rusos, ni cosa parecida, y que quienes están son precisamente los servicios de este país. Entonces, ahí ya de entrada hay una enorme desconfianza. Es que hay que recordar, y esto es algo que a mucha gente, a millones de americanos, no se le va a olvidar nunca, que en las últimas elecciones, cuando apareció el famoso ordenador de Hunter Biden, no solamente es que su padre lo negaba, que puede que a lo mejor lo negara de buena fe, pues no supiera nada, sino que 51 jefes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos firmaron una carta diciendo que lo del ordenador era una operación de intoxicación rusa y que eso no era cierto. Claro, hace pocos meses ya estaba más que de manifiesto que claro que había ordenador, que no hubo ninguna trama de intoxicación rusa y que encima 51 miembros, alguno antiguo director y vicedirector de la CIA, del FBI, etcétera, habían firmado la carta y encima salió a la luz alguno diciendo me equivoqué, pero claro, como me llamó Anthony Blinken, actual ministro de Asuntos Exteriores, actual secretario de Estado del gobierno de Biden, para que la firmara, pues la firmé. Entonces, la desconfianza de mucha gente, y no sin razón, en el sentido de que esto se vaya a aclarar, pues es muy considerable e insisto, yo creo que no es sin razón, no, no están locos, no son conspiranoicos, simplemente suman dos y dos y no les puede salir ocho. La última cuestión que quería plantearte es en cuanto a la intervención divina que el propio Trump ha puesto sobre la mesa al decir que Dios fue el único que evitó que sucediera lo impensable. Esto ha animado mucho a los seguidores del expresidente, muchos de ellos evangélicos, que le comparan además con una especie de Ciro de Persia, ¿no? Que aunque no era creyente ni parte de Israel, sí que contribuyó a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo ves tú todo este mare magnum que se Bueno, origina en torno a estas cuestiones? Bueno, vamos a ver, lo de Ciro es una historia ya vieja, incluso durante su primer mandato se acuñó una moneda en la que aparecía como Ciro, no disfrazado de Ciro, pero con una serie de motivos relacionados con el edicto de Ciro para que los judíos pudieran volver a su tierra y todo lo demás, pero yo puedo comprender perfectamente que la gente piense que si este hombre está vivo es porque ha mediado la mano de Dios, porque es que en términos objetivos lo que ha pasado hace unas horas tenía que haber acabado con Donald Trump muerto con un tiro en la cabeza. O sea, si Donald Trump no, que estaba hablando en una dirección, no hubiera movido unos milímetros la cabeza en otra dirección, Donald Trump ahora mismo estaría muerto y en fin, habría una sensación bastante tensa dentro de la sociedad americana.
se ha producido algo que yo, que Donald Trump lo identifique como algo providencial, sinceramente lo entiendo, seguramente yo lo interpretaría igual si me hubiera pasado a mí, y puedo comprender que ahora mismo no unos cuantos, ahora mismo hay millones de americanos que están convencidos de que Donald Trump se ha salvado porque Dios puso su mano. O sea, esto es algo porque, insisto, lo suyo es que Donald Trump hubiera caído muerto en ese momento. Y a mí eso me parece que no tiene discusión alguna, ¿no? Entonces yo lo comprendo. Ahora, si la pregunta es, ¿usted cree que la mano de Dios actuó para que Donald Trump no muriera? Bueno, depende de cómo me define usted actuó. Es decir, si me está usted hablando de que Dios tiene un propósito especial para Donald Trump y por eso le salvó la vida, mi respuesta es yo no lo sé y veremos. Si es dentro de los planes de Dios estaba que Donald Trump no muriera, por las razones X que sean, no tengo ninguna duda. Es decir, yo creo que realmente Dios interviene en la historia, no la mira desde el burladero, sino que interviene en la historia y que es quien pone y quita reyes, como dice el libro de Daniel. Y el que ponga o quite a un rey no necesariamente significa que sea necesariamente bueno. Es decir, a veces es el rey malo que tiene que estar ahí para castigar a un pueblo que se niega a arrepentirse. No me apresuraría a lanzar las campanas al vuelo y ya veremos, pero que la gente vea en eso una intervención divina, a mí no me sorprende, me parece que es bastante natural y es comprensible. ¿eh? Luego, ¿qué pretende la intervención divina? Ahí es donde me parece a mí que ya pisamos un terreno bastante menos sólido. Queda aclarado y bien matizado. Es nuestra última entrevista antes de las vacaciones de verano, aunque estamos seguros que vas a estar trabajando en gran parte. Voy a estar concluyendo el último libro de esa historia del cristianismo en el siglo I, que empezó con Más que un rabino y siguió con Apóstol para las Naciones, que era una biografía de Pablo y a la que se sumaron los primeros cristianos y Pedro el Galileo, y el último libro se llama El discípulo amado y es un libro sobre el apóstol Juan, como es fácil de, de comprender, y sobre la obra del apóstol Juan. Y es un libro que está concluido. Lo que espero ahora, antes de que acabe el mes de julio, es terminar yo de darle todas las vueltas al libro, porque es un libro que cuando acabé de escribirlo estaba en las 600 páginas, con lo cual es absolutamente impublicable en los tiempos que corren y entonces me va a tocar hacer una labor de edición tremenda para que queden unas 300 y algo. Esa es una de las cosas, pero luego tengo que decir también, Pedro, que esta temporada ha sido una temporada muy especial. Hemos batido récord de audiencia. Nosotros ahora mismo tenemos una audiencia que supera ampliamente los 8 millones de personas, lo cual es muchísimo. Por supuesto, seguimos los primeros en información y política en iVox, semana tras semana. Cuando entramos en la lista general, el partido de la COPE nos adelanta en ocasiones, pero en lo que es la lista de información y análisis político, seguimos imbatidos y los primeros en iVox. Ha sido un año muy bueno en el sentido de que también ha habido un récord del crowdfunding, tanto en cuanto a la suma como en cuanto a la gente que ha colaborado y la rapidez con que se ha llevado a cabo. Y hace muy poquitas horas, en la noche de aquí de Estados Unidos, madrugada de España, superábamos los 200.000 seguidores en Twitter, en X, como se llama ahora. Es decir, es un año por el que no solo yo, sino toda la gente del equipo de La Voz y de César Vidal Televisión se siente muy agradecida a Dios porque ha habido peligros, ha habido asechanzas, ha habido conspiraciones, en este caso muy claras, cargadas de una enorme peligrosidad, pero al fin y a la postre el Señor nos ha salvado de todas. Y voy a concluir con una. Y es el hecho de que en un episodio de manipulación de la Administración de Justicia en España, verdaderamente escandaloso, pero bueno, acabamos de ver el de Nacho Cano Mm. y otros, hubo una audiencia, un tribunal de Madrid que pretendió que se me juzgara por un delito que no he cometido jamás y además, en caso de haberlo cometido, habría prescrito.
El delito gravísimo es que vendí un piso que tenía en Madrid a una de las personas que trabajaba para mí antes de que Hacienda empezara a investigarme, pero han decidido que eso lo hice porque ya me imaginaba yo que me iba a inspeccionar Hacienda y entonces estaba intentando impedir que Hacienda se apoderara de un piso, etcétera, lo cual no deja de ser una construcción no solamente falsa, sino miserable. Mm. Después de meses, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, no un juez de circuito del estado de la Florida, no, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América emitió hace pocas semanas una resolución dirigida a la justicia española y al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, diciendo que no había ni la menor base legal para juzgarme y que, por lo tanto, las peticiones de la audiencia las tenía que desestimar porque no existía ninguna base legal. Y en esa misma declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos añadía: si alguna vez nos piden ustedes algo que sea legal, nosotros muy gustosamente colaboraremos con la justicia española, pero es que en este caso lo que piden no tiene pies ni cabeza. Esto les sentó muy mal y a los pocos días filtraban a la prensa una serie de falsedades diciendo que me iban a procesar, que me buscaban. Todo lo que decían era falso, era una filtración que seguramente venía de la audiencia o de la fiscalía, pero no era nada más que el pataleo de gente a la que del Departamento de Justicia de Estados Unidos le había propinado un sonorísimo bofetón diciendo: ustedes están quebrantando la ley, persiguiendo a César Vidal, no hay ninguna razón para ello y, por supuesto, no esperen que vamos a colaborar con ese desafuero. De manera que, como ves, este ha sido un año caliente, animado, en fin, muy peligroso en algunos aspectos, pero al mismo tiempo es una temporada que ha concluido y cuando tanto mi equipo como yo hablamos, la sensación que tenemos es la de ese texto bíblico que dice: hasta aquí nos ayudó el Señor, y vaya si nos ha ayudado, porque en el caso de alguna otra gente de mi equipo, como es Cristina Seguí, han dictado sobre bases absolutamente falaces una condena por un delito que no ha cometido, pero Cristina Seguí es un objetivo de una administración de justicia totalmente manipulada y es un objetivo porque es una disidente que sobre todo ha denunciado eso que ella de manera muy correcta llama la mafia feminista. De manera, Pedro, ¿qué te voy a decir? Estamos muy contentos porque han llegado las vacaciones y necesitamos descansar, pero estamos mucho más contentos de la manera en que el Señor nos ha protegido a lo largo de esta temporada, de la manera en que nos ha bendecido, de la manera en que hemos podido servir a otras personas, de la manera en que hemos podido ser la voz de muchos que no tienen voz. Sí, es muy triste cuando la venda de la justicia no es para hacer lo correcto, sino para vendarse No, frente a lo que es justo, pero nos alegramos, ¿no? de esos frutos de un trabajo que está claro que está muy bien hecho y que estáis recogiendo. Pues nada, nos quedamos, Dios mediante, concertados para vernos aquí, vernos o escucharnos después de las vacaciones y seguir analizando la actualidad. Te agradecemos mucho la entrevista de hoy, que sabemos que ya estás de vacaciones, porque ya no tienes programa en La Voz, y como siempre que nos atiendas en cada semana. Un fuerte abrazo, César. va a ser así, Pedro. Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga. Igualmente, y también que Dios les bendiga a todos ustedes, les guarde, les cuide y les conduzca por los caminos que son correctos en este tiempo de vacaciones y en todo tiempo. Se despide de ustedes Pedro Tarquis. Evangélico Digital.